Bienvenidos a un nuevo episodio de Creando tu carrera en el podcast de Código con Juan. La idea de estas entrevistas es que conozcas a personas que tienen un trabajo relacionado con tecnología, como pueden ser desarrolladores web, móviles, seguridad, inteligencia artificial, o personas que trabajan como freelancers o emprendedores en tecnología. Hoy tengo como invitado a Gerardo Gastón Galarza. Él es Scrum Master y Product Owner y nos estará contando sobre su experiencia. ¿Cómo inició? Una pregunta muy común es ¿qué es Scrum? ¿Qué es Agile? ¿Cómo se diferencian? ¿Y qué hace un Product Owner? Y mucho más para que, al igual que Gastón, si este campo es de tu interés, puedas dedicarte a ello o aprender un poco más. Primero, Gastón, me gustaría que te presentaras para que todos los que nos escuchan y los que nos ven en YouTube conozcan un poco más de ti. Bueno, muchas gracias. Hola a todos. Antes que nada, me presento, como dijeron recién, mi nombre es Gerardo Gastón Galarza, Gastón para los amigos. Soy de Argentina, vivo en la ciudad de Córdoba, de hecho, y me gusta la tecnología desde que era muy chico. Empecé haciendo cursos de programación básica orientada a web, como hacemos todos, y en las búsquedas laborales me fui encontrando con que, por lo menos en mi región, se pedía mucho que los programadores tengan conocimientos de metodologías ágiles. Y ahí fue cuando empecé a averiguar sobre qué eran las metodologías ágiles, por qué se utilizaban, cuál era el enfoque, la diferencia, por qué se había empezado a buscar y por qué se pedía que las personas que formaban parte de las empresas conocieran de metodologías ágiles. Así es que me empecé a meter, empecé a conocer estos frameworks ágiles o marcos de trabajo, y ahí es donde me topé con Scrum. Y bueno, definitivamente Scrum es el que se llevó mi corazón porque es el más bonito para mí. Así que ahí empecé a profundizar, hice un par de cursos de Scrum, hice una doble certificación internacional que ofrece Scrum Inc. Scrum Inc. es una empresa de uno de los fundadores de Scrum. Así que bueno, ofrecen un programa de capacitación doble, como Scrum Master y como Product Owner. Ah, ok. Si vamos, si vamos a hablar un poquito de los inicios, todos sabemos que desde que la especie humana empezó a realizar ciudades y edificaciones y demás, los proyectos siempre formaron parte de la civilización. Siempre tuvimos proyectos y siempre tuvimos personas a cargo de estos proyectos. Pero como bien sabes, Juan, y como bien saben todas las personas que nos están viendo, en los últimos 50, 100 años, el avance tecnológico fue mucho mayor de lo que hemos tenido en todo el resto de la historia humana. Entonces las cosas que se venían aplicando con anterioridad ya no era posible aplicarlas de la misma manera. Tuvieron que ir surgiendo formas de trabajar distintas. La primera que surgió fue la conocida por la mayoría de nosotros, que son los Project Managers. Aproximadamente en 1969, si mal no recuerdo, se formó el PMI, el Project Management Institute. Ellos son los que básicamente estandarizan cómo deberían trabajar todos los Project Managers. Ellos hacen un estándar de cómo debería llevarse a cabo un proyecto. Pero ¿qué es lo que ocurre? Se dice que actualmente vivimos en un mundo o en un entorno VUCA, en un entorno volátil, incierto, cambiante y ambiguo. Por lo tanto, esta forma de trabajar de los project managers, que trabajan siempre en etapas o el famoso ciclo del software con sus etapas individuales, resulta que no es tan beneficioso y resulta que a corto, mediano o largo plazo nos termina resultando contraproducente. Los productos caen, los proyectos salen antes de tiempo. Entonces se empezó a ver una forma distinta de trabajar. ¿Qué podíamos hacer nosotros como trabajadores para poder mejorar esto y adelantarnos, teniendo en cuenta que vivimos en este tipo de mundo VUCA? Y uno de los primeros, o una de las primeras empresas en tomar este cambio fue la empresa Toyota. Es muy conocido el sistema de producción de Toyota, que sentó las bases de algo también muy conocido que es Lean. Toyota lo que hacía era considerar que cualquier impedimento o problema que hubiera tenía que ser resuelto en el momento.
y consideraban que acumular estos problemas era contraproducente. Entonces, ¿qué hicieron? Como los vehículos se crean en estas líneas de producción largas donde les van agregando cosas, habían puesto una cuerda arriba de las líneas de producción para que cualquier persona que encontrara una falla pudiera jalar la cuerda, lo que interrumpiría la línea de producción hasta que el problema fuera resuelto. A grandes rasgos, este es el sistema de producción de Toyota. Y utilizaron cosas muy visuales, tableros, se basaban en que las cosas que se creaban tenían que ser de acuerdo a lo que el público pedía, no acumular cosas, no acaparar cosas, tanto materia prima como vehículos en sí. Entonces, de acuerdo a la demanda, mantener un flujo de trabajo. Esta evolución de estos tableros visuales, que luego se denominaron Kanban, y con este conjunto de prácticas de disminuir los desperdicios, nos fue sentando las bases para lo que en el futuro sería conocido como Scrum. Si hablamos como tal de Scrum, la primer referencia que tenemos es aproximadamente a finales de los 60 también, con un artículo escrito por Nonaka y Takeuchi, que mencionaban que para que las empresas pudieran mantener el ritmo, iban a tener que estar dispuestas a afrontar cambios en cualquier momento y tenían que tener una capacidad de adaptabilidad sin perjudicar al trabajador, que es el que provoca ese cambio. Entonces, de este artículo hubo un par de personas que empezaron a escuchar y a tomar ideas para ver cómo podían mejorar y cómo podían crear algo que fuera útil para todas las empresas. Así que a partir de la década de los 80 aproximadamente, se junta Jeff Sutherland, presidente de Scrum Inc., y se me fue el nombre de Schreiber. La otra persona que fundó Scrum es Schreiber, disculpame. Entonces, entre estas dos personas, lo que hicieron fue formar la guía de Scrum y darle un marco y un sentido al trabajo. Ellos fueron los creadores de la primer guía de Scrum y le dieron un sentido a todo lo que se venía mencionando antes, a la mala implementación, a las malas prácticas. Con el tiempo, estas dos personas, con un conjunto de otras más en Estados Unidos, le dieron origen al Manifiesto Ágil. Este Manifiesto Ágil, por primera vez, centra todas las bases de lo que sería la agilidad y a grandes rasgos, cuáles consideraban ellos que deberían ser el conjunto de valores y de principios que deberían tener las empresas para poder cumplir con este ciclo de adaptabilidad. Esto se lo vamos a dejar de spoiler para todos los que están ahí viéndonos, que lo puedan leer, que lo puedan buscar, porque realmente da un enfoque muy interesante. A diferencia del enfoque de los project managers de que el proyecto se tiene que concluir, sea como sea y pase lo que pase, desde la agilidad decimos, no, pongamos en primer lugar a los colaboradores, que son los que llevan adelante el proyecto. Una de las primeras cosas que vemos al leer el manifiesto es uno de los valores que dice personas e interacciones sobre procesos y herramientas. Una de las primeras cosas tiene que ser el valorar a los colaboradores. Así que esto básicamente y resumido es la historia de Scrum, cómo se originó, cómo se fundó. Oh, bastante interesante. Entonces tiene como un enfoque en las fábricas, en la industria, ¿no? Scrum, y después se ha ido adaptando ya más a software, ¿no? Hoy en día se utiliza mucho en las agencias de software, muy grandes en realidad. Una empresa tal vez no muy tecnológica no utiliza mucho Scrum, por eso es un desorden. Pero una empresa, digamos, más seria, enfocada a software, sí es algo que está utilizando últimamente bastante, ¿no? Si es algo que se van a encontrar alguien que vaya comenzando a trabajar en una empresa de software. Sí, definitivamente, porque el hecho es de que Jeff y Ken Schreiber,
las dos personas estaban muy metidas en la parte de software. Y si bien Jeff Sutherland, en sus artículos en Scrum Inc., demuestra que ha trabajado en empresas como 3M y distintas implementando, que son fuera de software, pero el fuerte de Scrum es el software. ¿Por qué? Porque en la producción de software es donde notamos la mayor necesidad de adaptarnos a cambios rápidamente. Hay dos conceptos muy utilizados y uno de ellos lo vamos a mencionar ahora y lo vamos a explicar un poquito más adelante, pero es el time to market o salida al mercado. Cuando tenés 20 o 30 empresas que están creando aplicaciones en la misma región, es muy probable que al menos 2 o 3 tengan ideas parecidas. Es lo que se ve hoy con la fintech. Por todos lados hay fintech. ¿Cuál es la que va a ganar el mercado? Y la que antes saque el producto, la que mejor lo saque, la que escuche mejor y mejor resuelva las necesidades de la gente. Entonces, los distintos frameworks que se han ido desarrollando para Agile, como Scrum, como Kanban, como Design Thinking, lo que viene es a resolver problemas de la gente escuchando realmente a las personas. Entonces, es interesante tomar en cuenta que Jeff Sutherland hizo distintas cosas y sacó ideas de distintos lugares para poder armar Scrum. Una de ellas es, con su experiencia como piloto de combates, utilizó algo denominado el ciclo ODA. El ciclo ODA se basa en 4 siglas que son orientar, observar, decidir y actuar. Cuando nosotros en nuestra empresa vemos una necesidad para el público, vamos a utilizar este ciclo. Vamos a ver cuál es la necesidad, cómo la podemos resolver, vamos a tomar la decisión y vamos a actuar. Algo interesante que utiliza el ciclo ODA es que todas las personas que forman parte del equipo son las que van a tener mayor posibilidad de decisión para resolver el equipo. Scrum es conocido como el framework del 3-5-3. Se le dice así porque tiene 3 roles, 5 ceremonias, 3 artefactos. De estos 3 roles, cada uno de los roles va a tener una función dentro de esta necesidad que queremos resolver. El PO, el Product Owner, es el rol con una visión empresarial, lo podemos comparar al Project Manager, pero en vez de exigirle al equipo cumplir ciertas cosas, él se enfoca en el mercado y en el negocio. Él es el que ve qué es lo que tenemos que resolver, de qué manera lo podemos resolver, cuál es la necesidad y qué ventaja obviamente le daría tanto al cliente o usuario como a la empresa. Pero los que van a decidir el cómo vamos a resolver esa necesidad son los desarrolladores. Dentro de Scrum hablamos de desarrolladores como equipos multidisciplinarios. Vas a tener programadores, vas a tener tester, gente de marketing, gente que sea de comercial. Vas a tener todo ahí, en una célula funcional. Entonces, el equipo es el que va a decidir cómo hacerlo y los tiempos. La estimación en Scrum dependen única y exclusivamente de los desarrolladores. Son ellos los que deciden. En las empresas más tradicionales o donde tenemos un project manager, seguramente sabes muy bien que es el project manager el que decía, necesitamos presentarlo para tal fecha. Sí, aunque no escribiera una línea de código, él decía cuánto tiempo iba a tardar, ¿no? O va a estar listo en 2 meses y 2 meses pasaban y no había nada listo. Eso sí es cierto, eso es un problema muy grande con los project managers. Exactamente. Pero, ¿por qué es el tema? Y porque realmente, como vos decís, ellos al no escribir ninguna línea, no saben cuánto te vas a demorar. Los que saben son los que van a desarrollar la tarea o los que pueden hacer una estimación, ¿no? Desde Scrum sabemos que va a haber cambios, sabemos que va a haber problemas, sabemos que va a haber conflicto y creemos que es una buena oportunidad para mejorar. Pero los que tienen que decidir y los que pueden darnos una aproximación de la tarea son ustedes que saben cómo hacerlo. Entonces, como Scrum Master y como Product Owner, hacemos estimaciones a gran escala que la hace el Product Owner, pero con una conversación con el equipo de desarrollo. Le preguntamos al equipo, ¿cuánto demoran? ¿Cuánto consideran ustedes que van a demorar?
Hay técnicas para hacer esto, técnicas de debate. Hay una muy conocida que cuando las personas que nos están escuchando entren a trabajar se van a encontrar con ella, que es la del planning poker. La técnica del planning poker, todos los desarrolladores del producto estiman cuánto consideran que les va a demorar la tarea de esfuerzo. Y si la diferencia es muy grande, por ejemplo, una persona considera que le va a demorar 1 punto y otra considera que le va a demorar 20, dan las razones del por qué. No hay nadie que imponga. Nadie viene a decir, no, pero yo tengo 10 años de experiencia y se hace así porque yo mando. Se rompe eso. Tratamos de trabajar de una manera más horizontal y no tan vertical. Consideramos que todas las personas pueden aportar. Y precisamente el fuerte de Scrum y por qué ha sido tan adoptado en muchas empresas es porque los productos son creados con enfoques distintos. Si vos tenés a 2 desarrolladores de backend con 10 años de experiencia, probablemente el enfoque a la creación de un producto sea muy parecida. Trabajan con la misma tecnología, de la misma manera, pero si tenés un desarrollador con 10 años, uno con 2, uno front con 5, uno de marketing, la visión va a ser más integral, va a ser más variada. Entonces el resultado del producto es más completo. Entonces a eso es a lo que apunta Scrum, a trabajar de una manera más completa. Ya conocimos los 3 roles, conocimos a los desarrolladores, conocimos al Product Owner. El Scrum Master es un rol que se enfoca en la implementación de Scrum, en acompañar al equipo. Se dice que es un líder facilitador, porque el rol principal es remover impedimentos. No te va a venir al equipo a controlar. Usamos métricas, sí, se usan métricas de velocidad, métricas de felicidad y otras, pero el propósito no es controlar, es ver cómo podemos ayudar al equipo. Y con esto aprovecho para contarte un par de situaciones que viví en grupos de WhatsApp, donde los muchachos me decían, me ocurre que tengo miedo de decirle a mi Product Owner o a mi Scrum Master que estoy teniendo un problema y que no lo puedo resolver. Porque tengo miedo que me echen, porque tengo miedo porque yo dije que sabía la tecnología. Entonces ahí surge la discusión de decir, a ver, nadie sabe todo, está bien que no sepas, y el rol del Scrum Master es tratar de apoyarte en ese momento. Apoyate en el Scrum Master, nosotros no sabemos, no somos adivinos, necesitamos que nos digas, mira, esto no lo sé hacer o esto no lo puedo hacer, y como Scrum Master podemos gestionar, ya sea internamente dentro del equipo o afuera, cómo podemos solucionar ese problema. Entonces, desde Scrum se dice que hay valores, que hay pilares, y hablamos dentro de los pilares de Scrum la transparencia. El equipo tiene que poder ser transparente, tiene que estar dispuesto a decir, esto necesito y nosotros podemos resolvérselo. Entonces, con este tipo de máquina, de engranaje donde todo encaja, podemos hacer que la rutina laboral sea mejor para todos y que los proyectos lleguen a un buen puerto. Decíamos que Scrum era considerado un framework del 353 porque tenía 5 ceremonias. Dentro de estas ceremonias, la más importante, la más conocida y la más rara también es el famoso sprint. Utilizamos muchos términos en inglés por una cuestión de que la guía viene escrita así, obviamente, pero para no complicarnos mucho vamos a decir que un sprint es simplemente un ciclo de tiempo determinado y se trata de que los tiempos sean fijos, donde al final de cada ciclo nosotros vamos a evaluar cómo hemos estado trabajando. Normalmente estos ciclos, estos sprints, son desde una semana a un mes de duración, entre ese límite. Entonces, dentro de estos ciclos hacemos los otros 4 eventos o ceremonias. Y el propósito es permitir al equipo la adaptación, permitir al equipo la inspección, la transparencia. Esto es algo que también a veces veo bastante en los grupos de WhatsApp, donde los desarrolladores me dicen, no, pero tengo una reunión de 2 horas, de 3 horas, no quiero participar. Entonces aprovecho para decirles, participen, aprovechen estos espacios, porque son los espacios donde el framework mejor actúa. Este marco de trabajo mejor permite que nosotros nos pulamos como equipo. Recuerden que Scrum
se basa en esta posición de rugby donde todo el equipo pelea por el control del balón. Ese es el origen del nombre, esta posición de rugby. Entonces, si el producto llega y se cumple, la felicitación va para el equipo. Y si no llegamos y si el producto o el proyecto fracasa, el reto o el castigo va para todo el equipo. Va para el Product Owner, va para el Scrum Master, va para el equipo de desarrollo. Entonces todos trabajan unidos. Todos tratamos de que las cosas funcionen de la mejor manera posible. Para eso obviamente necesitamos comunicación. Así que les animo a que puedan comunicarse, comenten su situación. Entonces, para continuar con el tema de las ceremonias que tenemos, hablamos que dentro del sprint vamos a llevar a cabo las otras 4 ceremonias. La primera de estas ceremonias es la denominada Daily. Es una reunión breve, 15 minutos todos los días, donde cada uno presenta los impedimentos que tuvo, si tiene algún problema. Tomemos en cuenta que no es un reporte que nosotros hacemos, no lo tenemos que reportar a nadie. No vamos a juntarnos y decir, no, mira, presenté esto a modo de evaluación, tipo las gestiones que sabes y conoces con los Project Managers. No tenemos esto acá. Nosotros, la Daily es una reunión de los desarrolladores, donde entre ellos hablan, discuten, y muchas veces estas Daily permiten que se resuelvan problemas técnicos. Che, mira, ¿sabes qué? No puedo resolver esto. Y alguien dice, a mí me pasó esto y se resolvió ahí instantáneamente. Tratamos de que en la Daily, y esto yendo más al sentido purista, tratamos de que en la Daily haya entre 7 más menos 2 personas, o sea, estamos hablando de entre 5 y 9, mientras menos mejor, porque el propósito es que todos puedan participar en esta reunión. En la última presentación de la guía Scrum, Jeff Sutherland decía que considera que los mejores equipos son de 4 personas, un Product Owner, un Scrum Master y 2 desarrolladores, para que los impedimentos puedan resolverse de una manera rápida. Genial. Pero sabemos que no siempre en las empresas vamos a tener esto. Así que lo ideal sería mantener un equipo de 7, 8 personas que puedan trabajar, que puedan resolver sus impedimentos y que no tengan vergüenza de hablar. Aparte de la Daily, vamos a tener una review o una demo, como también se le denomina. En esta reunión, el equipo va a demostrar todo lo que ha trabajado en el sprint. Si el sprint fue de 1 semana, de 2 semanas, de un mes, en esta reunión de una duración de unas 4 horas más o menos, ellos presentan el trabajo. Si recordamos el manifiesto ágil, una de las cosas que se mencionaban en el manifiesto ágil era software funcionando sobre documentación extensiva. O sea, nosotros valoramos más que le podamos dar resultados al cliente para obtener un feedback que presentarte un montón de documentos así que al final no hacen nada. El mejor ejemplo de esto que podemos mencionar, y no sé si ya tuviste la oportunidad de jugarlo, es el nuevo juego de Cyberpunk. No lo jugué, vi que tiene un montón de problemas por muchos intereses, digamos, externos, y los programadores que dijeron, aún no está listo, la gente que le metió dinero dijo, ya sáquenlo porque necesitamos recuperar algo de la inversión. Entonces, ahorita creo que ya hasta lo sacaron, ¿no? De la tienda. Lo sacaron por lo menos de la tienda de PlayStation, de ellos lo sacaron, y ahí tenés uno de los mejores ejemplos. Cuando vos apurás los proyectos, pero durante un par de meses tuviste un montón de gente con todo el IP a full de que vamos a alargar el mejor juego, y resulta que no llegaste con el tiempo. Y es algo que puede ocurrir y ocurre, de hecho. Entonces, desde Scrum decimos, no, espera, en vez de decirle a la gente, te vamos a presentar el mejor juego del mundo, mejor presentarle una parte más chiquita del juego y después se lo mejoras en una actualización. Largas un parche, una actualización nueva, una mejora, un mapa nuevo, pero dale algo y vayamos a lo seguro primero. Entonces, básicamente, los ciclos de Scrum funcionan de esta manera, de decir, te vamos dando de a poco algo que realmente puedas utilizar, en vez de llenarte de documentación y videos y papeles que al final no los vas a ver, no los vas a tener. Sí, esa parte la van definiendo según sea lo más importante, me imagino, ¿no? Primero lo más importante
Ir haciendo esos entregables. Lo que se conoce como el MVP. Exactamente. Sí, señor. Todo esto va definido de acuerdo al Product Owner. Hay algo que se llama Product Backlog, que es uno de los artefactos. El Product Backlog es la lista total de tareas a gran escala que nosotros deberíamos hacer. Entonces, esta lista tiene que estar priorizada, las cosas más importantes siempre arriba, utilizando la conocida técnica de Pomodoro. O sea, el 20% de las tareas tiene que cumplir el 80% del proyecto. Entonces tiene que estar súper bien priorizada. Y claramente este MVP, este producto mínimo viable, tiene que tener las características, digamos, casi finales. Entonces, todo el equipo va a trabajar dentro de este Product Backlog en el primer ítem, el más importante, el que tenga la mayor prioridad de acuerdo a lo que te voy a brindar a vos como usuario y de acuerdo al ROI, al retorno de inversión que va a tener el cliente, por supuesto, ¿no? No deja de ser negocios, es la verdad. Entonces, tomando esto como en cuenta, sabemos que lo que tenemos que producir primero es lo que convenza al cliente final y al cliente que nos contrata a nosotros para la creación del producto. Este es el famoso MVP y ahí aprovechamos para meternos con uno de los artefactos, que es el Product Backlog. Después de este artefacto tenemos el famoso Sprint Backlog. El Sprint Backlog es esta lista de tareas priorizada también por el Product Owner, pero que la vamos a desarrollar solamente en esa semana de duración, o en esos 2 meses, o en el mes que dura el sprint. Ese es el Sprint Backlog. Todo eso lo vamos actualizando, el Sprint Backlog en las dailies y el Product Backlog en la review. Cuando nosotros le presentamos el producto al cliente, si le gustó o no, vemos qué tenemos que mejorar y lo aprovechamos y lo mejoramos. Y ahí vamos a tener otra reunión que es la de retrospectiva. En esta reunión de retrospectiva, básicamente lo que nosotros vamos a hacer es a analizar como equipo qué es lo que estuvimos haciendo bien, qué es lo que estuvimos haciendo mal, cómo podemos mejorar, qué necesitamos reforzar. Y lo curioso de esto es lo que mencionábamos hace un rato. Si lo hicimos bien, todo el equipo va a recibir los aplausos y si lo hicimos mal, todo el equipo tiene que pasar por un proceso más profundo de inspección, de decir, a ver, ¿qué es lo que hice mal? Yo como Scrum Master no resolví el impedimento, vos como desarrollador, ¿qué considerás que hiciste mal? Vos como tester, ¿dónde considerás que fallaste? Ahí lo analizamos todos como si fuéramos una sola gran familia, analizamos esto y apuntamos a resolverlo. Entonces, a grandes rasgos podríamos decir que esta es la forma en la cual se compone Scrum. Y después de esto tenemos una reunión más y con esto completamos las 5 ceremonias, que es la planning, la de planeación. Como habíamos dicho, en Scrum los que estiman son los que van a hacer el trabajo. Entonces, como Product Owner, en la planning es cuando yo escucho a mis desarrolladores. Es cuando yo les voy a preguntar a ellos cuánto creen que van a demorar en hacer determinada tarea. Cuánto creen que van a demorar en modificar la tarea que nos falló en el sprint anterior. Cuánto creen que vamos a terminar en las 4 o 5 tareas más importantes. En esta planning yo analizo, yo veo y de acuerdo al feedback del equipo, de acuerdo a lo que el equipo me dice, les doy a la gente interesada, a los clientes, que en Scrum se le denomina stakeholders, a los stakeholders les doy una estimación. O sea, mi equipo va a poder cumplir durante este sprint 18 puntos, por ejemplo. Decimos que ellos se van a comprometer a cumplir estos 18 puntos. Entonces, los que tomaron la decisión ahí fueron los desarrolladores, los que hicieron el análisis fueron los desarrolladores. Nosotros simplemente vemos cuál es la tarea más importante y decimos, ok, de esas 18 cosas que ustedes pueden hacer, esta necesito que la hagan sí o sí. Esta tiene prioridad. Bueno, la hacemos. Todo esto va siempre en colaboración. No hay una autoridad, no hay alguien que mande. Siempre se considera que el Product Owner es un representante del interesado, del stakeholder, pero no es el dueño del equipo. El dueño del equipo sigue siendo el equipo.
son los desarrolladores los que van a decidir. Así que básicamente esta es la forma en la cual se trabaja con Scrum. Tenemos los 3 artefactos, las 5 ceremonias, los 3 roles y todos trabajando como si fuera un engranaje a gran escala para que el proyecto se cumpla, pero sin quemar a nuestros trabajadores. Yo sé que tenés muchos alumnos que son jóvenes, que les gustan los videojuegos y demás, y sé que también ellos estarán muy al tanto de, por ejemplo, cuando se lanzó el The Last of Us 2, al poco tiempo de lanzarse, había un montón de artículos hablando contra Neil Druckmann porque había sobreexplotado a los trabajadores, por las largas jornadas que los había hecho trabajar y demás. Entonces, un poco lo que tratamos de apuntar con Scrum es de decir, no, tratemos de darle a los colaboradores, a nuestros trabajadores, la vida que realmente se merecen, ¿no? La calidad de vida. Si consideran ellos que en 2 semanas pueden completar 5 tareas, ¿para qué le voy a asignar 7? ¿Para qué le voy a asignar 10, 20? Sé que van a fallar. Entonces, ¿para qué los voy a presionar de esa manera? Provocarles estrés, provocarles malestar, provocarles que no tengan ganas de venir. O peor aún, y como se ve mucho en la industria del software, y vos, Juan, lo sabes muy bien, que empiecen a rotar. La alta rotación dentro de la industria. Las personas te duran 1 año y medio, 2, están repodridos, están cansados con la cabeza así, porque no se sienten valorados, no se sienten escuchados, no se sienten respetados. Entonces prefieren irse a otras empresas donde, che, mira, vení acá porque acá trabajamos con Scrum, se los escucha, se te respeta. Entonces todo esto forma parte del día a día de Scrum. Oh, muy interesante, la verdad. Esa parte de las 5 ceremonias la resumiste bastante bien. Creo que queda muy claro, digamos, en qué consiste. Eso se lo van a encontrar todo el tiempo si deciden entrar a una agencia de software, ¿no? Sí, sí, sí. Se van a encontrar bastante. Y algo con lo que me he topado es que lamentablemente hay un par de Scrum Masters malos. Entonces, en vez de explicarle a las personas el porqué de las ceremonias y el por qué es importante que asistan, prefieren simplemente decir, ok, si querés venir, vení, si no querés venir, no vengas. Eh, es muy importante, por ejemplo, el hecho de participar en una daily, porque ahí nosotros como Scrum Master vamos a saber en qué condiciones está el equipo y cómo podemos ayudarlo. O sea, el rol del Scrum Master es ser el líder servicial del equipo, es el de poder colaborar con el equipo. Si no venís a la review o a la demo, no te vas a enterar si el trabajo que vos hiciste está bien enfocado o no, y no vas a saber dónde podés mejorar. Y en la retrospectiva, si te perdés la retro, no vas a saber cómo el equipo está trabajando o qué decisiones ha tomado el equipo para mejorar tanto su química interna, por ahí malestar, roces en el equipo, como en general. Entonces son importantes asistir a todas y tratar de estar, tratar de aportar, tratar de comprometerse con esto. Yo sé que es difícil igual, yo esto lo conozco bien por el tema de los grupos donde estoy, sé que por ahí les cuesta un montón integrarse o sentirse parte, pero lo que tratamos de hacer con Scrum y con Agile es precisamente esto, no decir que el proyecto es mío y vos lo tenés que hacer porque yo mando, sino decir todos juntos podemos llegar a desarrollar algo que nos llene de satisfacción a todos. Sí, sobre todo en la daily se dice que hay 3 preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que hice? Y también qué impedimentos tuve. Y es bueno que participen en esa parte para que identifiquen los impedimentos que tuvieron. A veces le dicen los stoppers, ¿no? Lo que va deteniendo el proceso, el flujo del trabajo. Porque sí, tal vez tú dices, bueno, yo me tardo 2 semanas en hacer esto, pero no me están pasando, digamos, el requerimiento bien. Entonces tienes que decir qué impedimentos tuviste para que, digamos, no digan que tú fuiste la persona que retrasó toda la entrega o que tú no estás haciendo tu trabajo. Y también es importante que hablen. Yo siempre les digo, aunque sean tímidos, nadie les va a decir, o sea, nadie te va a criticar, nadie te va a poner en ridículo enfrente de todos. Es un equipo de trabajo. Y todos tenemos como en nuestra mente cumplir nuestro trabajo de la mejor forma. Y qué mejor que participen, qué mejor que dejen claro cuáles son sus dudas y qué es lo que los detuvo en el día anterior para completar todo su trabajo. Exactamente. De hecho, incluso ahí cuando hablamos un poco del rol del Product Owner, dentro de las tareas del Product Owner es ir a las daily en el momento en el que sea requerido. O
Se dice que un buen product owner tiene que trabajar el 50% de su tiempo con el equipo y el otro 50% con el stakeholder. Entonces, si hay alguna tarea, como vos mencionabas, que no te quedó clara por los requerimientos mal pasados, puede ocurrir que sea de parte del stakeholder que nos llegó poca información, entonces no sabemos bien, pero si no lo manifestamos y si no permitimos que este flujo de trabajo sea conocido, no lo vamos a llegar a entender nosotros y no lo vamos a llegar a recibir. Entonces, las tres preguntas mencionadas, las que decías, ¿qué hice ayer? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Qué impedimentos tengo? Precisamente apuntan a fomentar una especie de debate dentro del equipo. Si bien no son así como reglamentarias que tengas que hacerlas sí o sí, pero el propósito, sobre todo a partir de la nueva guía, de la guía de ahora del 2020, es de que estas preguntas sirvan para orientar al equipo y para permitir que los desarrolladores nos den a nosotros un vistazo de cómo están sintiéndose, qué es lo que necesitan de refuerzo y nosotros poder ir ahí a atacarlo. Porque, y esto también ocurre bastante, ¿eh? Como decías, hay personas que son tímidas, hay personas que quizás por no perder su imagen de profesional de muchos años o soy muy nuevo, no quiero hablar, no revelan los impedimentos que tienen y nos enteramos recién cuando el sprint ya cerró o después de 2 o 3 sprints y decimos, pero esto lo podríamos haber resuelto en media hora. ¿Por qué llegar a esperar este tipo de atraso? Entonces lo que tratamos nosotros de decir siempre es hablen, participen. Si les da vergüenza hablar uno a uno con el Scrum Master, decirle, mira, puedo hablar con vos, pero tratar de transparentar todas las situaciones que nosotros estemos viviendo. Es muy interesante que una de las cosas que se utilizan en Scrum, y las habíamos mencionado hace un rato, era el time to market, la salida al mercado del producto. Y si nosotros transparentamos los errores, el producto que va a salir al mercado va a ser mejor. No vamos a tener tantos bugs como mencionábamos antes, tantos errores y demás. Y otra cosa que Agile apunta es a tener perfiles multifunción, evitando el multitasking. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo podemos entender? Podemos tener una persona que sea frontend, que al mismo tiempo tenga conocimientos de marketing y que al mismo tiempo tenga conocimientos de UX, UI, pero no te vamos a pedir que hagas las tres cosas al mismo tiempo. Te vamos a decir, ok, céntrate hoy en hacer lo que es front, mañana gestionamos todo lo que es UI, UX, UI, y pasado mañana veremos lo que es el marketing. Los perfiles en T trabajan mejor en equipos interdisciplinarios como los que apunta Scrum, pero el multitasking es un desperdicio de tareas. Sabemos muy bien que el cerebro humano funciona de esta manera. Para poder cambiar de una tarea a otra totalmente distinto, entre 20 minutos y 2 horas te demora. Entonces tenés un desperdicio de tiempo enorme y lo que va a producir esto es que te satures, que llegue un momento en que digas no entiendo nada porque estoy tratando de hacer todo al mismo tiempo y normalmente eso te termina impactando a vos como persona. Empezás a decirte que capaz que no seas tan bueno, que capaz que no sabes tanto como pensás y empieza a desarrollarte un problema personal ya, daños en la autoestima, pocas ganas de trabajar, falta de motivación. Entonces, nosotros lo que siempre apelamos o tratamos de decir es, pone freno, anda de a poco, total, tenemos tiempo y nadie nace sabiendo todo. O sea, sobre todo para las personas que están iniciando el camino, tratamos de apuntar a esto, a decir, tenemos tiempo, chicos, tienen toda su vida para aprender. Aprendamos algo, resolvamos algo y vamos poquito a poquito avanzando. Sí, muy interesante esa parte de no todo el mundo lo sabe, porque muchas personas dicen, no, es que yo aún no estoy listo para una entrevista, aún no sé, digamos, todo lo que hay que saber para poder aspirar a un trabajo, pero, digamos, nadie nace sabiendo todo. Y como mencionabas, una aplicación, digamos, crear el próximo Uber, no va a haber así como que alguien que sepa ya cómo hacer Uber, salvo que haya trabajado en el equipo original de Uber. Muchas cosas las van a aprender con la marcha, con la daily, como mencionaste, conviviendo con otras personas. Tal vez alguien sepa algunas cosas, otros van a saber otras. Se van a complementar y ese es el fin de este tipo de terminologías, ¿no? De, digamos, aplicaciones
que somos un equipo de trabajo y entre todos juntos vamos a salir hacia adelante para liberar ese producto, el que dices time to market. Entonces nadie los va a juzgar por no saber todo, no va a pasar nada tampoco. No hay problema si cometen un error, si dicen no lo sé. Entonces esa parte también es importante, que no importa cuántos años tengas, si son 1 o 5 años, está bien no saberlo todo, no pasa nada, ¿no? No pasa nada y sobre todo tomar en cuenta que somos un equipo y que te podés apoyar en otros. O sea, eso sobre todo. Lo he visto varias veces en personas que ya tienen sus años trabajando, que por ahí no se quieren apoyar en otros porque temen que esta especie de halo de ser senior se rompa. Y por ahí no, por ahí el junior que recién entró en su proyecto particular hizo algo que te ofrece la solución que vos necesitabas en el momento. Y está genial decirlo, ¿sabes qué? No puedo con esto. Y está genial cuando alguien te lo resuelve, decirle, te lo agradezco, porque tampoco es muy común que lo digamos, ¿no? Uno se queda ahí como, me dio vergüenza que él lo sabe hacer y yo no. Al contrario, es una oportunidad genial para reforzar los lazos dentro del equipo y para poder trabajar mejor todos juntos. Yo creo que, y una de las cosas por las cuales tanto me gusta Scrum es por esto, por la posibilidad de poder trabajar realmente en un equipo, dejar un poco los egos de lado y centrarse en que todos queremos ir para el mismo lugar. Entonces, si todos nos ayudamos y nos apoyamos, llegamos más rápido. Sí, sí, sí. Y sí, no pasa nada, la verdad. Yo en equipos diferentes que he estado, hay personas que sí saben mucho, o sea, sí te sorprende todo lo que saben, pero como mencionas, alguien tal vez ya hizo algo muy que puede ser sencillo para esa persona porque ya lo vivió en otra experiencia. Y tal vez yo que no lo había manejado, yo no lo había utilizado, pues me hubiera tomado muchas horas investigar, dedicarle tiempo y saber cómo hacerlo. No pasa nada en realidad. Sí, a veces es más bien un problema de ego, de que el senior de 10 años, el junior de 1 año le esté diciendo cómo lo hizo. Pero no pasa nada en realidad, son equipos de trabajo. Y es más importante, digamos, la meta, llegar a lo que queremos entregar, ¿no? Exactamente, tal cual. Acá voy a aprovechar para hacer un breve paréntesis, si me permitís. En Argentina he trabajado bastante apoyando y ayudando a personas de recursos humanos y en un par de grupos de WhatsApp donde estoy siempre le recomiendo a los perfiles trainee, juniors que quieren entrar. Siempre surge esta duda, ¿no? ¿Cómo entro si se me pide experiencia, si se me pide un montón de cosas, cada vez más tecnología? Porque en realidad el mercado está duro para los trainee juniors. Entonces siempre le digo a los chicos que no se olviden de la triada mágica. La triada mágica son 3 cosas: soft skills, hard skills y proyectos propios. Ninguno de estos 3 es más importante que los otros. Dentro de nuestra industria es muy común ver a personas que tienen hard skills muy elevadas, pero sus soft skills son bajas. Las hard skills son todos los conocimientos técnicos, le digamos JavaScript, PHP, .NET y demás. Pero tus soft skills son lo que te puede llegar a hacer la diferencia entre que te den un trabajo o no. El ser amable, el ser respetuoso, el poder trabajar en compañerismo, el poder llevar a tus compañeros. Hoy por hoy las empresas están buscando muchas personas apuntando a formarlos con perfiles de liderazgo. Entonces el hecho de decir, ok, escucho a la otra persona, la respeto y la puedo acompañar a que se desarrolle, por ahí a veces termina inclinando la balanza entre 2 perfiles que tienen tecnologías y conocimientos iguales. Entonces, si tratamos de aprender la parte tecnológica, el lenguaje o la técnica que te guste, la herramienta, y si la compensás y la reforzás con buenas relaciones interpersonales y además haces un par de proyectos propios, llámense aplicaciones, llámense un par de sitios web, tampoco es que se te está pidiendo hacer, como hablamos hace un rato, todo Uber, o sea, no, pero sí puedes hacer, si manejas Flutter, algo básico, algo que cumpla, genial, muy probablemente consigas trabajo. Entonces, enfóquense en esas 3 cosas y les va a resultar un poco más fácil entrar a la industria. Sí, ahora que dices la parte de los soft skills, sí es muy importante, porque yo siempre les digo, programación, PHP, como dijiste hace rato, Python, CSS, HTML, todo eso se aprende. Si te dedicas, si le inviertes ciertas horas al día, lo vas a aprender. Los soft skills no tanto, ¿no?
O sea, una persona que no es amable difícilmente va a aprender a ser amable, difícilmente va a llegar y va a decir buenos días, buenas tardes. O si alguien pregunta, digamos, una pregunta que todo el mundo piensa que ya todo el mundo lo sabe y esa persona no lo conoce, una persona que no se burle, esas cosas no se aprenden tan fácilmente, ¿no? Entonces yo siempre les digo, lo técnico se aprende con dedicación. Los soft skills no se aprenden tanto y muchas empresas buscan a alguien que puedan desarrollar, digamos, que tenga esas habilidades, porque saben que lo técnico se puede aprender con cursos, con libros, etcétera, o incluso ya con proyectos, digamos, asignándole un senior a un junior para que pueda aprender un poco más. Tal cual. No sé cómo será actualmente en México, pero en Argentina tenemos muchas empresas que hacen esas famosas escuelitas o academias, en la cual toman gente que tiene los conocimientos básicos y mínimos del lado técnico, nos meten en un bootcamp pagado por ellos mismos, como empleados más durante 4 o 5 meses, capacitándolos en la parte técnica y luego forman parte de la empresa. Pero ¿quiénes terminan formando parte de la empresa? ¿Los que durante esos 4 meses, 5 meses aprendieron más técnico? No, son los que mejor se desarrollaron como equipo, son los que mejor consideran desde el lado de soft skills que pueden aportarle a la empresa. Porque las empresas saben y tienen un margen económico para decir, ok, estos desarrolladores se van a mandar macanas o van a errarle en ciertas cosas, pero una persona que, como hablabas vos, se burla o tiene mala actitud o malas respuestas, de hecho en realidad te puede perjudicar todo un grupo de equipo. Todo un equipo que vos tengas armado, funcionando, se puede arruinar por una sola persona. Entonces no van a preferir a una persona con estas actitudes, sino van a decir, no, mira, esta persona es amable, es humilde, es respetuosa, prefiero confiar en ella, total, luego la vamos capacitando. Y así funciona. Sí, eso que dices que te arruina sí es verdad, ¿no? Si hay dos personas con un buen seniority, pero no se llevan bien, alguno va a decir, yo ya no quiero trabajar con él. Entonces, eso trae problemas. Si después te llega otra oferta de más dinero o simplemente lo mismo, vas a preferir irte. Entonces, sí va, digamos, a afectarte mucho más ser de ese tipo de personas que, digamos, no tener tantos conocimientos. Te va a limitar más esa parte, digamos. Por Sí, internet. de mis conocidos, algunos te digo, me dicen, no, es que acá conmigo hay 3 product owner. Y yo les digo, ¿cómo 3? Si tiene que ser uno. Entonces se dan algunas empresas que creen que más es mejor. Y a veces ponen de Scrum Master a alguien que ni siquiera sabe nada de Scrum Master. Dicen, tú vente para acá. ¿Cómo es tu experiencia en Ok. eso? O descríbenos un poco más del product owner. Es un puesto, digamos, relativamente nuevo, ¿no? Sí, es un puesto relativamente nuevo. Es medio complicado acá de explicar esto sin que suene ataque. Hay todo un grupo de gente dando vuelta en la industria que considera que la mejor forma de aplicar Scrum es romperlo. Y luego estamos nosotros, gente como yo, que considera que la mejor forma de aplicar Scrum es aplicando Scrum. O sea, no necesitamos tocar nada. Ya está detallado una guía incluso, que cada vez viene más sencilla de entender. Tratemos de apegarnos a la guía. Entonces, al tratar de romper Scrum, encontramos este tipo de situaciones o técnicas que nosotros denominamos patrones anti-Scrum. Provocan todo lo opuesto. Tener 3, 2, 4 product owner te ocasiona que haya distintos niveles o ítems priorizados. ¿Te acordás cuando hablábamos de que el product backlog está priorizado por un product owner? Resulta que en vez de tener un ítem como máxima prioridad, vas a tener 4. O sea, cada product owner te va a poner su propio ítem. Y el equipo de desarrollo, ¿cómo hace para trabajar en 4 cosas al mismo tiempo? Si dijimos que el multitasking es una pérdida de tiempo. Entonces ahí es donde empezamos a ver que este tipo de patrones rompiendo Scrum realmente no demuestran los beneficios que tiene que tener. El product owner tiene que ser uno y no hay más. Es un equipo con un product owner y con un Scrum Master. El product owner, el enfoque del product owner es la parte empresarial. Sí, es un rol bastante nuevo. Obviamente siempre han sido más representados por los famosos PM o los project manager, pero este rol lo que tiene que apuntar es a tratar de negociar con el equipo, con los interesados,
y con el mercado al mismo tiempo sobre el producto que estamos lanzando. La visión del Product Owner es más empresarial, se enfoca en el retorno de inversiones, se va a enfocar en ver qué partes tiene mayor prioridad. Por citar un ejemplo, si nosotros creáramos una empresa como Netflix, lo más importante que hablaríamos al momento de crear la aplicación sería que una persona pueda suscribirse para poder ver películas. Entonces le daríamos una prioridad más alta a los medios de pago. Y quizás no tanto al tipo de películas que pondríamos. O sea, prefiero que la persona se suscriba y luego que vea. Total, las películas las podemos ir actualizando. Entonces, toda esta visión es la que se tiene que encargar el Product Owner, la parte del negocio, de ver cómo el cliente final y el stakeholder resultan realmente beneficiados por lo que nosotros queremos crear. Entonces, este rol, cuando empiezan a haber muchos, cada uno le va a dar su propia visión. Hay distintos product owners, dado que cada product owner trae un propio background, un propio antecedente. Entonces vas a tener personas que vas a ver mucho más enfocadas en la parte pura de las inversiones y el retorno de inversión. Hay otros que tienen un enfoque más globalista, hay otros que están más orientados a las campañas de marketing y demás. No hay como un estándar, pero cuando pones varios al mismo tiempo, indefectiblemente vas a tener choques ahí, choques permanentes. Y eso te va a terminar impactando de una manera negativa en el equipo. Y sobre todo en lo que habíamos hablado antes, el time to market o el WIP, que es la limitación del trabajo en progreso, muy utilizado en Kanban. Resulta que ya no vas a tener solamente 4 prioridades y un backlog, sino que vas a tener 4 product backlogs, porque tenés 4 product owners. Entonces el equipo va a ir pivoteando entre 20 tareas y 20 tareas, no vas a saber bien cuál agarrar, van a estar perdidos. Entonces, todo esto lo único que ocasiona son retrasos innecesarios. Y ahí es importante que el product owner, por eso tiene que ser uno, tenga un carácter para decir, ok, esto que ustedes están pidiendo, primero no es prioridad y segundo el equipo no lo va a desarrollar. El product no tiene que ser servil al stakeholder. Tiene que ser una figura que pueda plantarse porque sigue formando parte del equipo Scrum. Tiene que poder defender al equipo y decir, ok, tenemos solo 18 tareas para cumplir. No podemos hacer 30 como vos querés. O sea, se hacen 18 y punto. Por eso se le denomina dueño de producto. Él tiene que poder tener el liderazgo y decir no. ¿Qué es lo que ocurre dentro de algunas empresas que he estado analizando? Dentro de estos patrones anti-Scrum, al Project Manager lo ponen arriba del Product Owner. Entonces el Product Owner no tiene una autoridad como para poder decir no vamos a hacer eso y el Project Manager es el que decide. Dentro de Scrum, el Project Manager no existe. Los 3 roles son suficientes para llevar a cabo un proyecto, pero en empresas muy tradicionalistas todavía quieren esta figura. Entonces entra en conflicto permanente con un product owner que no es product owner, que no toma decisiones, que no prioriza y que simplemente va ahí pivoteando, hablando con el project manager, hablando con el equipo, hablando con el interesado y que al final no hace nada. Entonces, dentro de lo que es Scrum decimos, ok, con estos 3 roles podemos hacer todo. Con desarrolladores, Scrum Master y Product Owner no necesitamos más nada. Incluso dentro de lo que es Scrum Inc., hay un framework que se llama Scrum Scale. Scrum Scale sirve para escalar todo lo que es Scrum a una organización en toda su extensión, manteniendo algo que denominan MVB larga o burocracia mínima viable. No metemos más roles y más gerentes y más jefes y más project manager y el jefe del project manager, si no escalamos toda la empresa con esta misma forma. Un product owner, un Scrum Master, equipos de desarrollo. Y hacemos todos squads, los famosos squads de Spotify, grupos que trabajan y de esos grupos sale un representante que se junta en otro grupo más arriba y así hasta llegar a la jefatura. Entonces lo que se busca con esto es que en vez de tener roles que te pongan trabas al progreso, tengamos menos gente pero que todos trabajen. Seguramente te ha pasado cuando has trabajado en empresas
que te mandaban un mail con copia a 80 personas y estaban 8 horas porque el primero respondió y el número 78 le preguntaba al primero, che, no te leí el mensaje, ¿qué era lo que me decías? Y así te encontrabas con 8 horas. Y pasaba el día y entrabas a trabajar al otro día y el problema seguía ahí, porque la cadena de emails interminable seguía ahí. En el curso de certificación que hice como Scrum Master y Product Owner recientemente, nos mencionaban en el caso de una empresa, una aerolínea muy grande, que en 1 hora y media organizaba 2.500 personas a través de dailies. Todas las dailies son de 15 minutos, con squads como habíamos mencionado, van escalando. En 1 hora y media todos los impedimentos habían sido resueltos, todos los impedimentos habían sido analizados y todos estaban trabajando. Mientras el sistema tradicional, en las 8 horas, todavía tenés 150 emails, alguien que dice que no puede firmar la autorización porque lo tiene que hacer otro. Burocracia. Y la burocracia no sirve, porque el problema sigue estando. O sea, mientras más burocracia hay, el problema más demora en resolverse. Sí, sí, cierto. Sí, la verdad sí tienes mucha razón en esa parte. A mí sí me tocó esa parte de recibir un correo de mucha gente y todos escribían y al final ya estaban hablando de otra cosa. Y después ya alguien le decía, hay que retomar lo que estábamos haciendo. Entonces yo decía, bueno, ya me perdí. Entonces volvían a comenzar y sí, se perdían días y días y días de trabajo. Creo que resumiste bastante bien el 3-5-3, la verdad, es muy, muy interesante. De nueva cuenta, eso se lo van a topar si deciden trabajar en una empresa de software todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo los va a acompañar en su vida. Pero Gastón, hay algunas personas que nos están escuchando, que no son programadores o que no van a ser programadores y dicen, a mí me gustaría ser Scrum Master o ser un Product Owner. ¿Cómo se pueden preparar para hacer esto? ¿Cómo pueden prepararse para ser un Product Owner o un Scrum Master? Bueno, antes que nada, bienvenidos a ese camino. Me encantaría que hubiera más gente metida en esto y motivados. Bueno, vamos a hablar un poquito de la historia como habíamos mencionado, cuando fue creado por Jeff y Ken. Ellos crearon o dieron origen a algo denominado Scrum Alliance, que es una organización, una de las más grandes y que más Scrum Masters y Product Owners tiene. Y al nivel de ella, al nivel de la Scrum Alliance, tenemos dos organizaciones, que es Scrum Inc., que está dirigida por Sutherland, y Scrum ORG, que está dirigida por Schreiber. Si bien ahora el CEO de Scrum ORG ya no es Schreiber, es otro, pero aún así lo tienen a él como referente principal. Si ustedes lo que realmente quieren es ser Scrum Masters o Product Owners, al primer lugar que deberían ir es a alguna de estas tres por igual. Hoy por hoy, en el valor de mercado en certificaciones, en precios están más o menos parecidas y las empresas, en las áreas de recursos humanos, valoran las tres certificadoras de la misma manera. Esto es una recomendación muy personal mía también. Si ustedes están dispuestos a pagar por el valor de la certificación, ¿qué mejor que ir a los creadores? ¿Para qué vamos a buscar en otro lugar? Vamos a los creadores. Scrum Inc., Scrum ORG o Scrum Alliance. Debajo de ellos tenemos distintas casas certificadoras que han ido diluyendo un poquito Scrum o incluso se han alejado un poquito más, como es el caso de CertiProof, CertJoin, Scrum Study, que tiene su propia guía, Scrum Manager, que tiene su propia guía, que hay ciertas diferencias. Por ejemplo, el caso de Scrum Study apunta a mantener equipos Scrum un poco más grandes, entre 12 y 15 personas, y no hay problema. Yo, desde mi punto de vista, considero que se pierde el sentido de decir, tengo a 20 personas que tienen que hablar en 15 minutos, porque la daily tiene una duración fija de 15. Y esto aprovecho para contar otro antipatrón que surge, y son las famosas daily de 1 hora y media. Si vos tenés a una persona todos los días en una reunión de 1 hora y media, mientras que vimos que una aerolínea en 1 hora y media gestionó 2.500 personas, evidentemente ahí tenés un problema. O sea, no puedes tener 20 minutos, 20 personas todos los días hablando 1 hora o 1 hora y media, no tiene sentido. Entonces, este tipo de guías apunta a que haya cierto descontrol. Pero bueno, también están en el mercado.
Scrum Manager, Scrum Study, CertiProof, CertJoin. Y luego ya tenés entidades locales que si bien no certifican a nivel internacional, pero te dan unas buenas bases. Mi primer curso de Scrum lo hice con la Universidad Tecnológica Nacional en Argentina, con su plataforma online que es el Learning Total, y me dieron una buena aproximación. Así que casas certificadoras, yo particularmente les diría, recuerden las tres más importantes: Scrum Inc., Scrum OLG y Scrum Alliance. Y una ventaja del Scrum Master es que hay certificaciones, ¿no? En otros campos, digamos, no hay una certificación. Eso también es una gran ventaja, porque una certificación dice, tú eres experto, ¿no? Tú sabes este tema y lo dominas al 100%, ¿no? Entonces sí es una gran ventaja obtener esa certificación. Ahora sí, cuéntanos sobre las certificaciones. Bueno, lo más importante es el hecho de que van a tener el mismo valor al ser una certificación internacional por una casa internacional. Vos teniendo la certificación de Scrum ORG o de Scrum Inc. o de Scrum Alliance, vas a ser Scrum Master o Product Owner en Estados Unidos, al igual que lo vas a hacer en España o en Argentina o en México o en Chile. Donde vayas, tu peso como credencial internacional va a tener el mismo valor de la certificación. Entonces, esa es la mejor parte y que, obviamente, como decías, el hecho de tener una certificación demuestra que evidentemente tuviste o alcanzaste cierto nivel de conocimiento. Entonces, te permite, de otra manera, tanto en el mercado laboral como en tu día a día, poder decir, ok, ¿sabes qué? Mira, no me conformé solamente con decir conozco Scrum, sino que fui más allá, traté de obtener la certificación, la obtuve, entonces te puedo dar una visión más grande. En el caso de Scrum Inc., para poder dar la certificación tenés que hacer un curso de manera obligatoria y luego tenés un examen. El propósito del curso es precisamente que vos puedas nutrirte de la experiencia y los conocimientos que tienen los profesores. No está tanto el foco puesto en el examen, sino que el propósito principal es el conocimiento que vas a obtener y todo lo que esto envuelve. Entonces, por eso es tan importante y tan interesante el hecho de decir, ok, accedo a agarrar una de estas certificaciones. Sí, que para quien no sepa, por ejemplo, o que va empezando, digamos, está estudiando ahorita la carrera, una certificación usualmente en una empresa es mejor vista, digamos, tiene más valor que hasta una carrera en la universidad. O sea, cuando eres especialista en un tema, tiene mucho valor, muchísimo valor. Digamos que saltas hasta arriba en la lista de candidatos de cualquier tecnología en realidad. Si la tecnología que estás aprendiendo ofrece certificación, eso te va a poner muy, muy arriba sobre otros candidatos que no la tengan, aunque tal vez tengan los conocimientos, pero el simple hecho de tener esa certificación ya te pone muy, muy arriba, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Y obviamente hay un par de empresas ya fuera de lo que es Agile y Scrum, que la simple certificación tiene un peso enorme, como es el caso de Cisco. Las certificaciones de Cisco, vos sabés que las pones en el currículum y vos decís, ok, esta persona realmente afrontó un examen y un programa muy interesante. Entonces, desde ese punto es por el cual siempre voy a recomendar estas tres casas cuando hablamos de Scrum, ¿no? Les voy a recomendar estas tres porque es como el Cisco de Scrum, digamos. Es decir, ok, son empresas realmente serias, grandes, que tienen un estándar muy elevado. Sí, cualquiera que sea la tecnología que estén aprendiendo, revisen si hay una certificación. Muchas sí tienen, o sea, Java sí tiene, SQL Server sí tiene, Microsoft ofrece también certificaciones, Oracle también tiene certificaciones. Entonces, hay muchas tecnologías que ofrecen una certificación y tiene un valor muy, muy grande y usualmente eso se traduce en una paga mucho más grande también. Así es. No, bastante bien. Ya para finalizar la conversación, ¿dónde te pueden encontrar los alumnos? ¿Dónde te pueden conocer un poco más? Twitter, YouTube, LinkedIn, ¿dónde te encuentran? Por lo pronto, la mejor opción para encontrarme es LinkedIn, es donde estoy más tiempo y donde trato de interactuar un poquito más. Y a futuro ya tengo planeado tratar de abrirme un canal de YouTube. Estuve comprando una parte de hardware que me hacía falta para hacerlo, para poder empezar a dar estos conceptos, ¿no? de Scrum y de Agile que tan útiles son, y sobre todo apuntando a mostrar más y hablar más de estos antipatrones,
Así que pueden encontrarme en LinkedIn como Gerardo Gastón Galarza y vamos a ver si puedo dejar aquí el link de descripción del video luego, así ya directamente entran ahí y pueden ponerse en contacto conmigo. Sí, en la descripción del video de YouTube lo van a encontrar para que puedan conectar contigo. Y sí, la verdad da para mucho el tema, ¿no? Porque existen técnicas de Agile, por ejemplo, hasta para nombrar las variables en el código, para hacer testing de las aplicaciones existen muchas herramientas. Existe software para dar seguimiento como Jira, etc. Entonces da para mucho este tema. Da para mucho un canal de YouTube de Scrum y de tecnologías de Agile. Y la verdad, mientras más hablas y mientras más te metes en el tema, te das cuenta que es mucho más amplio y todavía no estamos hablando de todo lo que es la parte empresarial en sí, ¿no? Estamos más enfocados en nosotros trabajando. Ya cuando son KPIs, OKRs y todo lo que forma parte del otro lado, sigue siendo enorme. Así que es un mundo muy bonito y es un mundo nuevo, totalmente nuevo para meterse. Sí, es un tema nuevo. Yo le mencionaba a Gastón que en mi caso yo tenía más experiencia con el enfoque anterior, el del Project Manager. Pero esa persona nada más definía, no, pues vamos a entregar esto en 2 meses. Y tienen 2 meses para terminar. Entonces, Scrum soluciona ese problema de una persona que no escribe código, que una persona que ni siquiera te pregunta cuánto te tardas, para poder dar una fecha más exacta de una entrega. Esa parte la soluciona bastante bien Scrum, y si trabajan en una empresa de software, es algo que se van a encontrar. Otro invitado que tuvimos anteriormente, que trabajaba en una aplicación que se llama Corner Shop, nos mencionó que él trabajaba día a día, él era el tech lead del desarrollo de la aplicación móvil en Android. Él trabajaba día a día con el product owner y preguntaba y conocía, digamos, qué eran las necesidades de lo que se conoce como la línea del negocio, ¿no? Entonces, es algo que se van a encontrar todo el tiempo si deciden trabajar en una empresa tecnológica. Tal vez si deciden ser el de software o el de tecnología en una empresa cualquiera, probablemente no, pero en una empresa tecnológica, eso sí lo van a ver todo el tiempo. Así es. Igual, te digo, por lo menos aquí en Argentina, algo que estamos empezando a ver es que distintas empresas que son fuera del rubro de software están empezando a implementar Scrum por las ventajas que te da, sobre todo la salida al mercado rápido de sus productos. Entonces, ante esto están optando por decir, ok, vamos a ver qué es lo que está haciendo que las empresas de software saquen su producto tan rápido. Ok, son las metodologías ágiles. Bueno, vamos a tener que empezar a implementar. He empezado a ver en empresas de seguridad muy tradicionales como Prosegur, que está buscando Scrum Masters, bancos aquí en Argentina como Santander, BBVA, que están empezando a trabajar con Scrum. Entonces, es como que ya está empezando a trascender porque realmente se dan cuenta que las metodologías ágiles tienen ventajas. Así que creo yo que por lo menos por unos 10, 20 años, hasta que no surja algo mejor, las metodologías ágiles van a estar ahí en el mercado. Sí, más hoy en día va a haber, yo siempre digo que va a haber más y más trabajos de software y se va a buscar siempre la forma de optimizar el recurso. Entonces, campo hay para que puedan, si les gusta este campo, puedan investigar un poco más y van a obtener un buen trabajo. No van a tener problema, digamos, en ser empleables para obtener un trabajo, y más si obtienen una certificación como esta. Así es. Ya para finalizar, Gastón, aparte de Scrum Master y todo esto que nos contaste, ¿qué más te gusta hacer? Siempre les digo a mis alumnos que es bueno que busquen una actividad por fuera, porque no todo es estar frente a la computadora. Tarde o temprano termina afectándote de alguna forma. ¿Qué más te gusta hacer a ti para que nos cuentes y que las demás personas, los demás alumnos que están viendo, escuchando este podcast, puedan saber un poco más de ti o puedan, digamos, probar algo nuevo? Bueno, en realidad estoy bastante, diría yo, metido en lo que es el tema de tecnología. Estoy tratando de aprender otros lenguajes por mi cuenta. Ahora ando jugando un poco con lo que es Flutter, con Dart. Obviamente el tema de videojuegos. Soy totalmente millennial, así que no podía faltar los videojuegos. Y antes de COVID practicaba un sistema de defensa personal que es el Krav Maga. Así que hasta hace poco tiempo practicaba eso. Ahora en este momento lo tengo abandonado hasta que no se solucione este tema del COVID de una vez tan lamentable para todos. Así que bueno, básicamente son esos los intereses. Videojuegos, un poco de deportes, río, ahora que empieza el verano, ir al río, a la playa
Así que bueno. Sí, no, bastante interesante. Sí, porque no todo es tecnología, digamos, y tarde o temprano te termina, lo que mencionabas, la parte del burnout del equipo, tarde o temprano te termina afectando, ¿no? Entonces, es importante, digamos, que diversifiquen sus actividades. Siempre les digo, mientras mayor seniority, como que alguien busca o vamos buscando hacer otras cosas diferentes. Entonces, para que no les pase esa parte del burnout, hacer algo más también ayuda bastante. Así es. Deportes. Me han recomendado mucho deportes, la guitarra, instrumentos. Yo creo que es un buen alivio a todo lo que es el mundo de la tecnología. Llega un momento en que es tanto y hay tantas cosas tan lindas en la tecnología que podés pasar 18 o 20 horas en la compu todos los días. Pero bueno, no es lo ideal, ¿no? Termina pasando factura eso. Sí, por más que busques trabajar de pie, etcétera, termina afectando otras cuestiones, ¿no? Así es. ¿Siempre fuiste programador y recientemente Scrum Master? ¿Buscaste esa opción porque te llamó la atención o por qué fue ese cambio de carrera o haces ambas cosas? ¿Cómo llevas esa parte? En la parte de programación en sí, en realidad soy bastante nuevo. Estoy desde 2018 más o menos, empecé a hacer cursos de programación. Entonces lo que me dediqué fue a hacer distintos sitios freelance y demás. Y como te decía al comienzo, todo empezó por empezar a ver en búsquedas laborales, que las empresas pedían metodologías ágiles, y fue entrar a este mundo y literalmente fue como una explosión en la cabeza de decir, yo quiero esto, quiero meterme más acá. Y no solo esto, sino decir, hay una forma más bonita de trabajar y hay una forma en la cual nosotros como colaboradores nos podemos sentir respetados y escuchados. Otras personas lo tienen que saber. Así que ahí empecé mi camino de Scrum con una empresa de acá de Córdoba que se llama Jovers. Damos capacitaciones a gente de recursos humanos, a recruiters específicamente, y con ellos hablamos de este tema, hablamos de Scrum, hablamos de Agile, hablamos de respetar a los colaboradores y demás. Así que fue ahí el clic. Fue en el primer curso de Scrum donde, es más, me anoté al curso ese como para decir, ok, lo termino simplemente en la universidad, como para el cartón, y luego cuando empecé a ver cómo funcionaba y cómo cambiaba todo el sistema de trabajo que teníamos, dije, no, realmente esto es genial. O sea, esto es lo que realmente me gustaría hacer el resto de mi vida. Así que ahí hablaba de casas certificadoras porque en esta época de cuarentena hicieron los Scrum Fundamentals, los exámenes gratis, los hice todos, tengo toda la conexión de todos los que ofrecieron gratis, los tengo. Entonces fue decir, ok, me meto más Scrum, estoy en webinars de Scrum, de Agile, y hay todo un universo en esto. Y es hermoso, la verdad es muy lindo. Bastante bien, encontraste tu pasión en esa parte buscando y encontraste tu pasión viendo la oferta laboral, que también es bastante válido. Así es, exactamente. Oh, excelente. Te agradezco un montón el que hayas tenido el tiempo de compartirnos esto. Seguramente vas a inspirar a muchas personas que van a empezar su trabajo tal vez iniciando el año pronto y que conozcan cómo va a ser trabajar ya en un equipo que implemente Scrum o algo como Agile. O también, si a alguien no le gusta tanto la programación, se convierta en Scrum Master. Seguramente por ambos lados a alguien ya le llamó la atención lo que nos has compartido hoy. Te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo y la verdad, consejos de nueva cuenta siempre digo invaluables. Siempre es mejor un consejo de alguien que ya está dentro en la industria. Nos va a decir, nos va a contar cómo se vive el día a día en ese lugar de trabajo, en esa tecnología. Entonces, agradecerte mucho que te hayas tomado el tiempo de compartirnos todos estos consejos. Bueno, muchas gracias a vos, muchas gracias a las personas que nos están viendo y de hecho les deseo que este 2021 sea mucho mejor de lo que fue este 2020, que puedan conseguir realmente su trabajo soñado, que creo que no hay nada más lindo que trabajar de lo que realmente te gusta. Y si de paso encima entras a una empresa donde utilizan Scrum y te valoran como colaborador, mucho mejor. Así que les deseo que puedan afrontar y perseguir su sueño y cumplirlo. Les deseo muchos éxitos a todos y obviamente cualquier cosa que necesiten me pueden contactar en LinkedIn, hablamos. Si necesitan algún problema, alguna consulta o lo que sea, simplemente me escriben que estoy ahí disponible para ustedes.
Sí, que hoy en día se ve mucho esa empresa, la parte de las empresas que valoran a los trabajadores, ¿no? Antes decían, el viernes vénganse vestidos como quieran, el viernes tráiganse su mascota, el viernes hay comida gratis. Ya hoy en día las empresas se dieron cuenta de que hay que valorar mejor dicho, a los empleados de otras formas, ¿no? Y ya hay más empresas que se preocupan más por el empleado, ya no lo ven solamente como un trabajador, alguien que puede ser reemplazado, ya se preocupan más por su bienestar. Yo creo que ya se acabó esa época en la que en el año 1800 el patrón decía yo soy tu patrón y vas a hacer lo que digo. Y yo creo que ahora las empresas están notando por decir cómo podemos solucionar esto juntos. Así que creo que por lo menos de mi parte me parece genial ese cambio y esperemos que estos pequeños pasitos que todos podemos dar sean una herramienta de cambio para contagiar a más. Así que yo creo que podemos llegar a hacer algo mejor. Sí, en la plática mencionaste lo de Scrum, que valora mucho a los empleados. La otra vez recibí un tweet de alguien que me decía, ¿qué hago si en el lugar de trabajo, en lugar de motivarme, siento que me roban la energía? Yo le diría, busca otro trabajo, busca otro lugar. Hay muchos lugares que valoran a los empleados y campo hay de sobra en tecnología, ¿no? Y vacantes hay de sobra también. Hay de sobra, sí, tal cual. Por ahí puede ocurrir que, como decíamos hace un rato, cuesta el primer ingreso, pero definitivamente ya con 2 años de experiencia vas a tener un montón de ofertas laborales o bastantes ofertas laborales y realmente más allá del trabajo yo creo que no vale la pena dejar tu vida porque es vida lo que estás dejando 8 o 10 horas diarias por alguien que no te valora, por lugares que te hacen sentir mal, así que yo creo que nada es más importante y esto lo digo mucho en uno de los grupos de WhatsApp donde estoy. El mayor compromiso que uno tiene es para con uno mismo. Entonces, si algo está perjudicando ese compromiso, es lugar y momento de cambiar ese lugar y volver a comprometerte con vos mismo. Sí, la ventaja que tenemos es que si una vez dentro es más fácil ir cambiando. Tal vez el primer trabajo sí es el más complicado, sin duda. Es un buen tema para otro podcast, sin duda, cómo obtener el primer trabajo. No todo se limita, siempre digo, no todo se limita a experiencia en un lugar de trabajo. Puedes obtener experiencia de un montón de formas, entonces nos da para otro podcast. Seguramente, si Gastón lo quiere, podrá ser invitado para que nos dé consejos de ese primer trabajo, de la felicidad en el trabajo, porque se ve que es una persona que se preocupa. Si no, no estaría como Scrum Master, entonces que nos comparta también algunos tips. Más que encantado podemos hacer algo, incluso buscar a alguien de recursos humanos y hacer algo más interesante sobre las primeras búsquedas laborales y demás. Sí, ahora que mencionas que trabajas con gente de recursos humanos, estaría bien, digamos, una mesa un poco más completa. Porque sí hay personas, o mejor dicho, sí hay empresas que no valoran tanto al personal, pero sí hay otras que sí se preocupan mucho en realidad. Entonces busquen una empresa de ese tipo, busquen a alguien que está adoptando Scrum, yo siempre digo una empresa tecnológica, pero alguien que valore a los empleados. Va a haber muchas en realidad. Así es. Bueno, Gastón, te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo y agradecerte en realidad todos estos consejos invaluables para todas las personas. De nueva cuenta, seguramente vas a inspirar a muchas personas que vean qué es Scrum, cómo se utiliza, etcétera. Entonces, agradecerte mucho por ese tiempo. Muchas gracias a todos y muchas gracias a las personas que nos ven. Cualquier cosa me contactan. Sí. Saludos. Saludos a todos y gracias.